Bienvenidos a este nuevo episodio de Presente Podcast. Gracias a WD Studio por el lugar y además por los equipos. Agradecemos muchísimo el apoyo que nos están dando. Pueden visitar todas nuestras redes sociales en presente.bo y escribirnos también al 7600 5592, también al WhatsApp. Además, ya está al aire chequeatuvoto.chequeabolivia.bo, una página web en la que pueden entrar a ver planes de gobierno, perfiles de los candidatos a vices, a presidentes. Tienen una serie de preguntas para que los ayuden a tener un voto consciente, un voto informado. Ya está arriba la página, es muy didáctica, muy fácil de ingresar, está muy bonita además, entonces esperamos que les guste mucho. Hoy día vamos a hablar del estado del periodismo aquí en Bolivia y nos acompañan Gilberto Rueda, que es historiador, y Judith Prada, periodista. Además va a estar Gaby ayudándonos a hacer las diferentes preguntas. Entonces les pido por favor que se presenten. Beto. Hola Gabriel, qué gusto estar acá en Presente. Y bueno, Gilberto Rueda, historiador, investigador, dedicado ya desde hace algunos años a la investigación cultural, sobre todo la investigación de la historia de las ideas, historia intelectual, del territorio de Tierras Bajas, del oriente boliviano especialmente, pero también del país. Buenísimo, Judith. Gracias, la verdad es que estoy muy agradecida con ustedes por la gentil invitación, pero particularmente con un sentimiento muy especial porque estoy acompañada también de una alumna a quien aprecio bastante. Gracias por la invitación. Sí, diría que casi toda mi vida ha sido dedicada al periodismo. Soy graduada en Ciencias de la Comunicación Social, periodista, he sido corresponsal de cadenas internacionales y ahora estoy más dedicada a la docencia, a la investigación académica, que es parte ahora de mi trabajo y por supuesto siempre tratando de cambiar, hacer ajustes necesarios, viendo las tendencias actuales del periodismo, de la comunicación, aunque puedo decir que pase lo que pase en cuanto a las herramientas tecnológicas que tengamos, el periodismo es periodismo y esa esencia jamás va a cambiar. Gaby. Bueno, hola, yo igual encantadísima de estar aquí los dos han sido mis docentes, por cierto, y me encanta, creo que no hay mejor opción para hablar sobre el tema de que es el estado del periodismo y una comparación histórica con lo que era antes que ustedes dos, así que muchísimas gracias por estar en nuestro estudio hoy, y ahora sí, vamos al grano. Quiero que empecemos, que me cuenten cómo describirían la situación del periodismo en Bolivia, considerando las presiones políticas, económicas y precariedad laboral a la que nos enfrentamos los periodistas. Licen Beto, por favor. Interesante pregunta. A ver, creo que el periodismo, como bien dijo Judith, a pesar del paso del tiempo y a pesar del cambio en las tecnologías, en los contextos históricos, siempre va a ser periodismo, ¿verdad? Estamos en un contexto un poco complejo, difícil, tanto en lo económico, la inestabilidad política, más en un contexto electoral, pero yo me imagino y trato siempre de hacer comparaciones con el pasado, ¿no? Creo que lo hace todo historiador, tratar de mirar escenarios paralelos e identificar similitudes. La historia, si bien no se repite, tiene escenarios más o menos iguales. Creo que a pesar de que es un momento complejo, tenemos un escenario más o menos dificultoso para la ciudadanía en general, el periodismo actual está dando la talla. Hay, como lo hubo antes, periodistas que están haciendo un gran trabajo. Judith puede dar cuenta muy bien de ello. Y creo que es cuestión de ayudar a la ciudadanía a enfocarse en el trabajo de estos periodistas, tratar de que estos periodistas que están haciendo este trabajo fantástico tengan de repente un poquito más de visibilidad. Las redes sociales como que están ganando un terreno ya desde hace un buen tiempo, bastante amplio en la ciudadanía. Y de repente habría que acercar a la gente, al público, a estos periodistas especializados en los temas necesarios, en los temas coyunturales. ¿Y cómo compararía la situación actual del periodismo neoliberal, digámosle así,
con el periodismo en dictadura, en las épocas de dictadura? El periodismo en dictadura ha sido un periodismo de combate, ¿no? Ha sido un periodismo que ha chocado contra todo, un periodismo en el que se ha arriesgado la vida, un periodismo que no tenía remilgos y no tenía miedos frente a una situación bastante compleja. Hoy en día, si bien de repente no se arriesga tanto como la vida, por lo menos no tanto como en el periodo dictatorial, diría yo, sí, estamos en una situación también compleja. No se arriesga la vida frente a la bota militar, frente al golpe dictatorial, pero sí se arriesga el empleo, sí se arriesga, digamos, la fuente laboral en una situación un poco más sutil, en una situación en la que la presión de las diferentes instancias gubernamental, digamos, se hace notar en otros ámbitos. No se nos obliga al exilio a los periodistas como en los 70, como se hizo con Oscar Peña Franco, digamos, no hay otros grandes periodistas de la época, pero sí se nos obliga de cierta forma a no tocar ciertos temas o a que si los tocamos de repente se nos va a asfixiar, ¿no?, a los periodistas. Es un escenario diferente, pero en el que también hay presión, en el que también se arriesga, la fuente laboral y, ¿por qué no?, incluso a veces también la vida. Judy, ¿tú qué dices acerca de la situación del periodismo ahora en Bolivia? La verdad, yo comenzaría con algo muy específico. Ante la ley, todos somos iguales, pero ante la ética de los medios de comunicación, no todos somos iguales. Ahí está la gran diferencia. Pasa que el periodismo actual y el periodismo en el pasado no tendría que tener ninguna modificación, porque cuando nosotros hacemos periodismo, hacemos un trabajo específico porque vamos directamente a lo que es la búsqueda de la verdad. Y esa búsqueda de la verdad tiene un elemento fundamental porque nosotros estamos trabajando ¿para quién? Para el bien común. Entonces, mientras nosotros trabajemos para el ciudadano y tengamos bien claro que nosotros tenemos una misión y esa misión tiene que ver con la ética, entonces no tendría que haber ninguna de las circunstancias complejas que hoy estamos viviendo, porque resulta que ahora el contexto político desafiante que se está viviendo en Bolivia ha penetrado en la prensa. No podemos decir que todos los periodistas son o han tenido un vínculo con algún político o están trabajando de una manera camuflada para algún político. Y no es malo, digo una cosa, no es malo, ojo, lo siguiente, no es malo trabajar con un periodista, con un político. Pero, ¿dónde está la diferencia? Si alguien decide aceptar trabajar para un político, ya cruzó una vereda. Claro. Entonces, ya no podría volver luego y decir, soy periodista. Claro. Porque si ya tuvo esa vinculación con un político, cambió. Ahora, otro elemento, estamos viviendo en un contexto disruptivo, tecnológico, donde la tendencia va cambiando. Lo que hoy es, mañana ya fue. Total. Entonces, y dura 30 segundos. Pero eso, definitivamente, pero eso no tiene que cambiar el origen del periodista, la esencia del periodista. Nosotros estamos ahora enfrentando situaciones tan duras en Bolivia, donde resulta que algunos periodistas, bueno, tenemos que necesariamente llegar al modelo de negocio. Los medios de comunicación tienen que vivir. Tienen que subsistir, tienen que cubrir las planillas del personal, de los periodistas. Pero ese hecho ha generado que los medios, de alguna manera, no todos, pierdan su independencia. Porque la línea editorial de los medios de comunicación ahora está siendo condicionada con la publicidad. Entonces, para que eso no pase,
los medios tradicionales y las nuevas plataformas donde se informa tienen que buscar una diversidad de modelos de sustentabilidad, que no solamente sea la publicidad la que sea la que administre, la que pague el sueldo de los periodistas. Tiene que haber otra forma, de manera que la independencia de los periodistas, su trabajo, sea totalmente garantizado y sea para el ciudadano, ¿no? Claro. Porque es un trabajo para el bien común. Claro, dirías que ahora mismo por esta crisis financiera que está viviendo los medios de comunicación, yo entiendo que han perdido independencia, pero es como tal ya una crisis y el financiamiento, la presión en el financiamiento viene más del privado o de pauta estatal. Pasa que la pauta publicitaria, por ejemplo, del Estado, yo voy a hablar en relación al tiempo que tengo trabajando en los medios y que he visto varios gobiernos, ¿no? Antes los medios de comunicación recibían pauta del Estado, todos los medios, pero da la casualidad de que los periodistas no eran presionados para informar sobre un hecho noticioso. Los periodistas íbamos a la calle a hacer la cobertura y no teníamos ninguna presión para que esa información sea difundida de tal manera. O sea, me explico que la línea editorial de los medios no era contaminada. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca recibí un llamado de algún jefe, un editor que me diga, esta noticia va a salir, pero vamos a hacer incidencia en este punto o vamos a omitir este dato. Claro. Lo que hoy, ¿qué sucede? Lamentablemente, desde el viceministerio de comunicación o en algunas otras instancias llaman directamente al área comercial de los medios de comunicación. De manera que la información ya no está saliendo, la información ahora es sesgada. Entonces es una amenaza desde el viceministerio. Claro, no en todos los medios, pero algo está sucediendo, porque la información es información. Claro. ¿Ya? Entonces esa información tendría que ser contada tal cual como es. No tendría que ser modificada porque los hechos son y no necesitan un barniz, no necesitan ser condimentados, nada. La información es información. Sí. No tiene que haber una presión. Hoy se está viviendo una presión muy directa. Hoy los periodistas no solo están siendo censurados, están siendo autocensurados. Y eso es lo peor que le puede pasar a un periodista, autocensurarse, porque ya no tiene la libertad, ya no está informando como debería ser. Contar un hecho sin barniz, tal cual, como se ve y no como quisiéramos que fuera. Entonces, más allá de las presiones económicas y todo eso, ¿considerarían que a día de hoy la principal amenaza para el periodismo boliviano es este tema de censura y autocensura? Es una amenaza, si me permite. Claro. Es una amenaza muy marcada, muy clara. Porque el periodismo en Bolivia no puede, no solo en Bolivia, estoy hablando a nivel global. El periodismo solamente tiene que hacer lo que corresponde, contar los hechos. No tiene que vivir bajo una censura ni tiene que verse en la necesidad de autocensurarse porque su fuente laboral está en riesgo. Claro. O porque necesariamente puede recibir alguna represalia. Si tomamos en cuenta diferentes hechos que han estado ocurriendo en Bolivia, hemos visto periodistas que han decidido dejar por completo el periodismo. Sí. Y dedicarse a cualquier otra actividad, porque no solo está el hecho de la presión que pueden recibir, sino de las agresiones, la violencia permanente, las amenazas a su familia. Un caso emblemático, por ejemplo, es Las Londras, ¿no? Que hasta día de hoy se resuelve. ¿Ya cuántos años pasaron? El 2021. 4 años y hasta día de hoy hay algún culpable. ¿Y tú, Gilberto, qué puedes decir? Yo me quedo con dos cosas que dijo Judith, que mencionó Judith y que son muy importantes. El periodismo esencialmente está para contar la verdad. Y, a ver, en la historia boliviana, este año que estamos cumpliendo nuestro bicentenario como país, como proyecto de Bolivia,
creo que el periodismo se ha hecho notar desde el inicio de la creación de esta república. A ver, no estrictamente como periodismo, pero desde los pasquines que menciona Gabriel René Moreno, ¿no? A finales del periodo colonial e inicios del periodo republicano, ya habían personas intelectuales, no estrictamente periodistas en ejercicio, que se dedicaban a escribir, ni siquiera había imprenta, pero que se dedicaban a escribir pequeños pasquines y los pegaban en los lugares públicos para informar a la población de situaciones complejas, situaciones que eran necesarias que se den a conocer a la ciudadanía, al pueblo. Ya en el siglo XIX, más o menos en el ejercicio del periodismo, en los periódicos, los primeros periódicos que iban apareciendo en las diferentes ciudades bolivianas, ya bolivianas, también los periodistas, no estrictamente en ejercicio del periodismo, la mayoría abogados, algunos sacerdotes, los intelectuales decimonónicos, también trataban de contar la verdad, de hacer saber ciertas situaciones a la ciudadanía que eran necesarias que se sepan, arriesgando muchos aspectos. Es bueno recordar que, por ejemplo, el Parlamento reunido en 1861 debatía sobre si era permitido o no, por ejemplo, el uso de seudónimos o anónimos en la prensa boliviana para salvaguardar a la persona. Claro. Exactamente, que arriesgaba la vida si es que escribía algo en contra del dictador de turno, ¿no? Claro. Recordemos, qué sé yo, Melgarejo, Belsu y tantos otros. Exacto. Y ya en el siglo XX se da algo que menciona Judy importante. A ver, si bien el periodismo habían, digamos, grandes empresarios que tenían ciertos intereses, que eran dueños de grandes periódicos de la época, existía una cierta libertad para que el periodista pueda escribir, realizar su trabajo de investigación y redactar. La mayoría de la prensa del trabajo periodístico se hacía en periódicos, texto escrito. No existía una presión tanto de los dueños de los medios como del gobierno, de la institución gubernamental. Eso es algo que ahora es mucho más notorio, como lo menciona Judy, mucho más marcado, y esa es una de las principales diferencias que tiene el periodismo actual. Claro. Y este paso hacia, todavía hablando un poco de la censura, este paso hacia las redes sociales, ¿ustedes creen que va a ser más evidente aún la autocensura de las personas que ahora están incursionando en esta nueva manera de hacer periodismo? ¿O creen más bien que es una manera de escapar a la censura que sufren, digamos, los medios grandes y esta presión? Pasa que, por ejemplo, hay que verlo en el tema de las redes sociales y la importancia y la pertinencia en este momento. ¿En qué sentido? Hay medios de comunicación que conocen de hechos muy fuertes, irregulares, pero que en la agenda mediática, en la agenda del contenido de sus medios, no está como prioridad. Uh-huh. Entonces, el abordaje de esos temas es muy limitado. ¿Qué pasa con las redes sociales? Han potenciado a los periodistas independientes. Ese diría que es un punto muy favorable. Sí. ¿Por qué? Muchos periodistas independientes que han trabajado ya a lo largo de toda su carrera, con la credibilidad que han ganado a lo largo de este tiempo, están haciendo el abordaje de esos temas. Por ejemplo, uno que me queda muy marcado, y creo que es muy propicio decirlo, cuando empezaron a conocerse los supuestos hechos de corrupción en la estatal petrolera, en Yacimiento, uh-huh, ningún medio lo abordaba. Sí. El periodista Gómez Vela, Andrés, él hizo el abordaje y en su red social él empezó a publicar todos los días y los medios de comunicación tradicionales no. La gente, el ciudadano comenzó a interactuar y a conocer y él empezaba a dar más datos. Así se posicionó el tema y se descubrió de que la estatal petrolera Yacimientos estaba hundido, sumergido en una corrupción de la cual hasta ahora no vemos que se ha tenido que
salvar, si vale el término, porque estamos viendo las circunstancias que todo desencadena, ¿no? La falta de diésel, gasolina, etcétera, etcétera. ¿Y todo por qué? Porque no hay un buen manejo. ¿Y por qué no hay un buen manejo? Porque el sistema corrupto penetró. Y no estamos hablando de 1 año, de 2 años. Y esto no tiene que ver para decir, está el gobierno, no. Estamos hablando de hechos concretos. No es político. Que nos están afectando y nos están golpeando a todos. Entonces, el paso de las redes, la disrupción tecnológica ha sido beneficiosa, como también no lo es, porque en parte la desinformación se viraliza en cuestión de segundos y vemos que también se pueden, ahora con la inteligencia artificial, se modifican tanto contenidos, el audio, o sea, pareciera algo real. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo lo hacemos eso? Hay que alfabetizar. La alfabetización mediática digital le va a permitir al ciudadano poder tener un control más específico del consumo de la información que está recibiendo. Nos beneficia a todos porque el ciudadano que llegue a entrar a esta alfabetización mediática que es necesaria, es urgente, yo diría que en otros países está dando resultados precisamente porque la gente ya sabe tener su propio filtro. Y puede determinar de dónde viene esta información y no va a consumir información engañosa, dañina. Exacto. Entonces ahí nosotros podríamos beneficiarnos todos los bolivianos. Hay que apuntar a esta alfabetización mediática, a esta educación mediática y yo creo que esa es una tarea de todos, de ti, de todos los que están en este tipo de soportes de comunicación. Fabuloso, porque van a contribuir también a mejorar este sistema de consumo de la ciudadanía. Justamente, y me encanta que lo mencione el tema de la alfabetización mediática. Yo trabajo en una verificadora, solo hay 2 en el país, por cierto. Solo existen 2 verificadoras de información en el país, gente, y no abastecemos. Y se nos pide que los periodistas seamos todólogos a día de hoy. Es decir, no solo periodismo, sino que también editores, productores, verificadores, y no abastecemos. Y muchas veces esto afecta en nuestra salud. Y lo pregunto porque usted lo ha mencionado mucho, y si no me equivoco está en una campaña a día de hoy, dicen, que es la salud mental en los periodistas. Sí, la verdad es que todo tiene una cadena, ¿no? Tiene una consecuencia. Pasa que el 60% de los periodistas en Bolivia ha sido amenazado en algún momento de su carrera. Es un dato altísimo. En algún momento de su carrera los han amenazado. Y son amenazas desde súper pequeñas hasta las que corren riesgo su vida. De todo. Incluso hay el caso del colega Guider Arancibia, del periódico El Deber, que él recibió una amenaza directa en relación a su familia, que iba a suceder algo. Lamentablemente, después de recibir esa amenaza, días después, su madre fue asesinada. Era una señora que digamos que muy querida por mucha gente en esa zona, que nunca tuvo ninguna dificultad. Ingresaron a su casa, no se llevaron nada. Fue ir a nada, ejecutarla. directamente. Entonces, el clamor del colega, y que hacemos eco todos los colegas, yo creo que todos, para que ese caso no quede en la impunidad. Totalmente. Hubo el compromiso de la investigación, que se va a esclarecer, pero nunca se llegó a nada. Y con Guider igual recién la amenaza en donde se entraron hasta El Deber a buscarlo y amenazarlo. Igual está el tema de Silvana Vincenti, las amenazas que tuvo por revelar el caso Kailasa. Sí, o sea, Marcelo Tedeschi en La Paz. Marcelo Tedeschi en La Paz, o sea, es algo del día a día. Es un hecho que nosotros, todos en realidad, necesitamos estar comprometidos como visibilizando los casos para que esto no vuelva a suceder, o por lo menos para que existan las garantías necesarias que corresponden. Y si bien nosotros tenemos las garantías constitucionales que la Constitución Política del Estado determina, pero en la práctica vámonos a los hechos. No, y hay un caso también que es bueno visibilizarlo. De pronto ustedes son jóvenes, son las nuevas generaciones, las promesas del periodismo, y qué bueno que aborden esto. Es un hecho que siempre que puedo lo comento porque es necesario. En el año 2008, en la ciudad de La Paz, un colega periodista estaba transmitiendo un programa
sobre un conflicto interno que existía en una provincia. Él se llamaba Carlos Quispe Quispe, tenía 31 años. Cuando comunarios escucharon la narrativa de él sobre un caso específico, no les gustó, ingresaron a la cabina, lo golpearon, lo sacaron de la cabina y siguieron golpeándolo a tal extremo que horas después falleció. Wow. 11 fiscales supuestamente investigaron el caso. Hasta el día de hoy no hay ningún resultado, no hay detenido, hay una investigación que se hace como promesa de la investigación y la familia de este colega tuvo que salir de esa comunidad e irse a otro lugar. Eso ocurrió en Bolivia. Entonces, si nosotros los periodistas actuamos, primero yo diría con ética, con solidaridad, con prudencia y al mismo tiempo siempre seguros de que estamos trabajando para la sociedad, yo creo que vamos a poder tener un periodismo solvente y que goce de la credibilidad. Pero si en la mitad del camino los periodistas nos dividimos y nos ponemos a trabajar para ciertos intereses de todo tipo de poder, entonces el periodismo, ¿qué va a vivir? Va a vivir una crisis de la que hoy estamos viviendo. Tenemos una crisis de credibilidad, sí, tenemos que admitirlo. Tenemos una crisis financiera, pero eso no puede dejarnos en la mitad del camino. Tenemos que levantarnos. Claro. Hagámoslos con prudencia, trabajando y unidos. Claro. Beto, viendo un poquito la historia, ahora estamos enfrentándonos a un proceso electoral que ha sido complejo, ha tenido judicialización de todos lados, ha sido complejo porque ha tenido poca certidumbre alrededor, siempre la cobertura periodística alrededor de este tipo de procesos electorales es compleja. Entonces, ¿cómo tú la puedes comparar con otros procesos? ¿Cuál es más o menos tu lectura de lo que está pasando alrededor del periodismo y las elecciones? A ver, la cobertura de los comicios electorales en este país siempre ha sido un poquito compleja y dificultosa. Aunque en los últimos años se tienen unos matices que, bueno, no se tenían antes. El hecho de la existencia de las redes sociales, la tecnología, la inmediatez de la noticia y esto que vos mencionás, ¿no? Esto de la presión sutil, a ratos no tan sutil, de parte de instancias de poder, lo que también mencionaba Judith. A ver, la cobertura, por ejemplo, de los comicios electorales, la última, la del 66, antes de entrar a ese largo periodo de dictadura militar, fue bastante compleja. Algunos medios denunciaron que hubo un fraude en muchas mesas electorales a lo largo del territorio nacional, pero bueno, fueron acalladas por el frente oficialista, ¿no? El frente que impulsaba la candidatura de Barrientos, de René Barrientos Ortuño en el 66. Años después, hace unos meses atrás, en realidad, se descubre cuando se desclasifican documentos en Estados Unidos de la CIA que esa injerencia realmente sí ocurrió, ¿no? Que agentes de la CIA colaboraron con la gente, con el oficialismo del frente de René Barrientos para que éste pueda ganar las elecciones haciendo fraude. Entonces, siempre ha sido un poquito difícil a lo largo del siglo XX, especialmente la cobertura de los comicios electorales, especialmente por los grupos de poder, especialmente el poder estatal, ¿no? Pero hoy en día se hace más complejo, se hace más sutil por todos estos aspectos que estamos viendo. No es una presión directa, quizá no es una presión que amenaza directamente a la vida, aunque a veces sí lo haga, pero también hay otro tipo de amenazas y complejidades que se hace mucho más complejo. Que es judicial, ¿no? En realidad, por ejemplo, la presión judicial, ¿no? El hecho de que si no se hace lo que se indica, bueno, nos van a caer procesos y un montón de cosas más, ¿no? Exacto. Sí, y Judith,
¿Tú qué dices acerca del proceso electoral? ¿Tú crees que se está haciendo un buen trabajo? ¿Crees que los medios están siendo imparciales? Ya que hemos empezado ahora también con la campaña en medios masivos. El gran problema es que los bolivianos estamos en una sociedad polarizada. Ok. Y al estar polarizados, ese hecho también ha invadido el trabajo de la prensa. Los periodistas, en cierta manera, han tomado partido por uno y por el otro lado. Incluso eso lo puedes ver en talleres, en cursos, en diferentes lugares, lo que los periodistas son convocados para debatir por el periodismo, de cómo mejorar las tendencias, se puede notar por debajo Que tiene una... la influencia ideológica. Y qué pena, o sea, qué pena digo, porque ¿qué va a ser del periodismo entonces en este país? ¿Qué es lo que se necesita para que este proceso electoral sea limpio y transparente? Porque esta no es una elección cualquiera. Esta es una elección donde se juega el destino de este país, donde el 40% del voto del padrón electoral es de los jóvenes, de ustedes, donde ustedes tienen la necesidad y tienen, digamos que la obligación de estar correctamente informados. Yo estoy siendo específica en algo. No estoy hablando de una línea ideológica en sí. Estoy hablando de que los jóvenes necesitan informarse del país, necesitan informarse de todo lo que está sucediendo en este país para tomar una decisión adecuada. Los políticos tienen que tener ética. O sea, algunos me dicen, Judith, pero estamos viviendo en una democracia donde la ética se lo asocia con lo transparente, lo honesto, pero en el periodismo, digamos. Pero no, la ética tiene que ser desde el político, cualquier ciudadano, porque la ética te permite tener un límite. Hasta aquí podemos nosotros hacer, hasta aquí podemos trabajar. Los políticos en Bolivia están en la obligación de hacer un mea culpa, de autoevaluarse, autocriticarse, y decir, ¿qué le estamos ofreciendo a este país que vive en crisis, con una población golpeada, con hechos que en este momento están siendo prácticamente devastadores para un sector, para varios sectores de la ciudadanía? Entonces, el momento para que este proceso electoral funcione, trabajemos los dos. ¿Quiénes? La prensa y los políticos. Los políticos que asuman con ética lo que quieren ofrecerle a este país. Y los periodistas, todos los periodistas, asumamos el verdadero papel por el cual estamos ahí, por el cual nos llamamos prensa, ¿no? Porque no todos se pueden llamar prensa. O sea, seamos dignos, ¿ya? Y si en el camino cometemos un error, tengamos la decencia también para rectificar y volver al origen del periodismo, con la credibilidad que corresponde. Para Lizeth Beto, una pregunta. Los medios, últimamente se ve mucho de medios independientes, ¿no? De medios alternativos en redes sociales. Pero medios alternativos desde siempre han existido, que han sido el bastón de la resistencia del periodismo independiente. ¿Usted cómo lo ve los medios anteriores? Porque antes no se podía ver que un medio paceño, por ejemplo, llega a Santa Cruz. Sin embargo, a día de hoy sí. ¿Cómo lo ve ese tema presente, por ejemplo? Nos lo trajimos a Santa Cruz. ¿Usted cómo ve esa comparación de medios independientes? Me lo mencionó con los pasquines, ¿no? Por ejemplo, y a día de hoy. Antes de entrar en tu pregunta, Gaby, quiero rescatar algo que dice Judith que es importante. El periodista tiene que, sí, guardar una ética, tiene que guardar una cierta neutralidad, pero ojo, no se trata de que el periodista no puede pensar y tener una ideología propia, ¿verdad? Claro. Todos tenemos una forma de pensar, todos tomamos posición, pero de forma personal. Eso no impide que podamos ser críticos y que podamos intentar y mostrar una verdad neutral, objetiva al público, al pueblo.
es importante mencionar el trabajo de grandes periodistas a lo largo de la historia que, bueno, desde inicios del siglo XX hasta ahora, hasta nuestros días, han hecho un trabajo impecable, incluso en algunos momentos tomando, digamos, tomando una posición bastante crítica contra ideologías en las que ellos mismos creían, ¿no? No impide el hecho de tener una ideología el hacer buen periodismo, siempre y cuando se tenga una ética. Eso no influye en su trabajo. No, Claro, no tendría Porque al que. final todos hacemos política, porque eso nos ampara la Constitución. Pero una cosa es hacer política en lo que socializamos los temas y otra cosa es hacer política partidaria. Sí, Exacto. Ahí la gran diferencia, ¿no? Exacto. Porque igual está el tema de que ya muchos caen en el activismo, ¿no? Y no puede ser activista y periodista. No se puede. O un poco más abajo todavía, no más abajo, qué fea referencia. Convertirse en un vocero. Ay, sí. Pero bueno, Una caja repetidora. más abajo De todavía. resonancia, sí. Y ahí yo me paro como un poquito abogado del diablo, porque yo no soy periodista, pero sí hacemos comunicación, ¿no? Entonces hay una diferencia también entre periodismo y comunicación, y yo creo que desde mi punto de vista sí puedes hacer comunicación y ser activista, ¿no? Ahí, pero el periodismo ya sale de ese esquema. Varias veces lo hemos agarrado de los pelos por ese tema, ¿no? Porque yo le digo, y no sé qué opinan ustedes, de que para hacer comunicación o jugar a ser periodista, tenés que prepararte. Como decía la Licen, no todos pueden llamarse prensa. Y no sé si es que yo lo veo así por ser periodista. No sé, usted tampoco es periodista, Licen. Entonces, ¿por qué tal lo ve usted ese tema? No. Todos, o sea, a ver, pueden, está bien lo que están haciendo. Este es un escenario donde se reflexiona, se debaten las ideas y se abordan los temas. Ustedes están interactuando en un proceso de comunicación y dejan bien establecido que no están haciendo el rol ni el papel del periodista. Exacto. Y eso queda bien claro. O sea, no veo que podríamos objetar en eso. Estoy hablando de los periodistas Totalmente. que se presentan como periodistas, pero que hacen de relacionadores públicos de XXX, pero estamos hablando de eso. Entonces, eso no está bien. Hay que tener la decencia necesaria. Yo sé que todos necesitamos, todos tenemos que trabajar, es parte del sistema, pero hay elementos que son importantes, éticamente hablando, que no pueden pasar por alto. Totalmente. Y ya yendo un poco más a un tema que... Beto, creo que no voy a responder a la otra sí, pregunta. perdón, no responder a la pregunta que le hice. Exactamente, voy a responder la pregunta. A ver, hay grandes periodistas que han hecho un trabajo impecable. Periodistas de renombre, desde, qué sé yo, renombre internacional, Ramiro Beltrán, hasta periodistas locales que son todavía muy bien recordados. Pero hay un trabajo de periodistas empíricos, por así decirlo, no sé si se pueda, pero bueno, que hacen un trabajo también rescatable. Mencionabas, Gaby, que, por ejemplo, en el siglo pasado era un poco complicado que el trabajo de estos periodistas independientes pueda llegar más allá de las fronteras de la ciudad en la que trabajaban. Claro. Hoy en día las redes sociales hacen posible que pueda llegar, pueda darse esta vinculación nacional o incluso saliendo de nuestras fronteras. Recuerdo, por ejemplo, digo como si hubiera estado ahí, pero bueno, el trabajo... ¿Lo ha leído? Porque lo he leído. El trabajo del semanario Aquí, ¿no? Del padre Luis Espinal. Sí. Un semanario que, bueno, salía con los esfuerzos de Espinal, que era sangre, sudor, más que todo, pero que llegó a tener un cierto posicionamiento a nivel nacional con mucho esfuerzo en los 80. Y que era ad honorem, no era por amor al arte. Exactamente, ¿no? Espinal tenía una idea muy clara de lo que quería informar a la población y en sus páginas, por ejemplo, en el semanario, la población se enteró de cuestiones que nunca lo hubiera leído en la prensa por lo complejo, lo riesgoso que era publicar una nota así, como por ejemplo los minerales de la Gaiba, la explotación ilegal, la venta que estaba haciendo el gobierno central de los recursos naturales precisamente del departamento cruceño. Claro. Notas así salieron en
en las páginas de aquí, bueno, ya sabemos cómo terminó el padre Luis Espinal. Sí. Claro, pero esa investigación de la Gaiba se lo debemos al gran maestro del periodismo, Antonio Miranda de Santa Cruz, que fue quien desafió a ese régimen dictatorial y por encima de todo logró publicar. Pero, ojo, ¿no? Esa publicación incluso no fue en Bolivia. Tuvo que ser publicado en el exterior para luego tener la repercusión, porque imagínense en ese momento de la historia los embates que había. Y para hacer la comparación, por ejemplo, algo que pasó recientemente es con el predio Adán y Eva, ¿no? Como no se publicó aquí en Bolivia, tuvo que venir al periodistas extranjeros para sacar el tema a la luz, porque si no, nunca nos íbamos a enterar, creo yo. No, definitivamente, la intervención de Conectas y todo el equipo de periodistas que trabajaron para visibilizarlo el tema y para que tenga el impacto, porque lamentablemente incluso se sabe que muchos medios, ¿no?, locales ya conocían de esa información, pero que, bueno, por X y X motivo, la información y la investigación no llegó a ser publicada en Bolivia. Y ahora, una pregunta para los dos. Y esto lo hago desde un tema que me incumbe mucho porque yo trabajo en eso y quiero que sean sinceros. ¿Ustedes creen que verdaderamente tiene efectividad las iniciativas y capacitaciones que está habiendo en periodismo electoral, por ejemplo en el fact-checking, verificación de datos, para mejorar una calidad informativa? Como por ejemplo, y aquí viendo mi charque, las que hacemos con Chequea Bolivia, tenemos el tema de Chequea tu voto, por ejemplo, también están talleres del PNUD, la Fundación para el Periodismo también hace talleres sobre estas cosas. ¿Creen que verdaderamente tiene efectividad enfrentándonos a este mundo donde no todos los medios, pero sí muchos, priorizan la rapidez antes que la calidad? Liz Beto. Indudablemente es importante el trabajo que se está haciendo, aunque como vos misma dijiste, Gaby, es todavía insuficiente. Es necesario que todos los medios, que todos los periodistas concienticen acerca de la necesidad de esto. Más hoy en día con lo que estábamos hablando, las redes sociales, el internet, la inmediatez de las noticias, la aparición de tantos divulgadores de noticias, diré, que lanzan su producto sin verificar siquiera fuentes, sin hacer el trabajo minucioso que se requiere. Y qué valioso que también el internet y la tecnología puedan permitir que se pueda hacer un trabajo conjunto, no solo con otros periodistas de otras ciudades, sino incluso con medios, grupos periodísticos de otros países. Es muy valioso, o de repente con fundaciones, ¿no? Por ejemplo, hay fundaciones que hacen un trabajo magnífico de apoyo al periodismo, como la Fundación Gabo en Colombia y muchísimas otras más. Es sin duda importante, pero todavía insuficiente. Dicen Judith. Yo creo que hay que aplaudir el trabajo de las dos verificadoras. Definitivamente, hoy más que nunca, el trabajo que están haciendo las dos verificadoras están dando resultados muy, muy efectivos. Digo porque el ciudadano se está enterando, por ejemplo, lo que ha pasado hace un par de días, que se ha invertido más de 200.000, algo así, boliviano, para atacar a la campaña de dos políticos. O sea, estamos hablando de un dinero que está apareciendo para distorsionar y atacar a los políticos. Pero independientemente de este hecho, está la credibilidad que el ciudadano también tiene que darle al trabajo que están haciendo las dos verificadoras y que, por cierto, voy a remarcar, son jóvenes. Sí. Vaya promesa del periodismo. Estas verificadoras están trabajando con personal, con periodistas como Gabriela, así, bastante jóvenes, que tienen el compromiso y la esencia bien marcada de lo que es el periodismo. Entonces, la mirada y la acuciosidad, la curiosidad, la prolijidad con la que están trabajando está permitiendo descubrir esto. Sí, como decía Gilberto, hace falta todavía mucho más apoyo, se necesita que muchos se involucren, pero las semillas, ¿cómo surgen los árboles? Con las semillas, ¿no? Entonces, buena semilla, bien plantada con estas verificadoras. Y pedirle también a la gente, ¿no?
que asuma el respeto por quienes están haciendo este trabajo de verificación. Leía en los comentarios, porque todo el tiempo estoy revisando, cómo intentan minimizar el hecho de que sean jóvenes los que están haciendo esta investigación. Ay, sí. En un comentario decía, XX persona, pero eres un niño, ¿dónde están Sí. tus padres? O nos mandan a estudiar. Al periodista que Señor. está haciendo la investigación. Ujú. ¿Te imaginarlo? Eso no puede estar sucediendo. Claro. La ciudadanía tiene que tener la certeza que esta joven, Gabriela, como los otros periodistas que están involucrados haciendo esta investigación de verificación, que es un trabajo largo, que es un trabajo minucioso, están haciendo verdaderamente a conciencia Ujú. periodística y con solvencia ética. Lo digo eso porque se están encontrando evidencias que nosotros, los ciudadanos del resto, o los mismos periodistas, no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitaríamos del tiempo, la mirada, la curiosidad, y para eso creo que el propósito se está cumpliendo de una manera muy efectiva. Ay, sí, y que la gente entienda que a la hora de verificar no tenemos color. Si alguien de la derecha metió la pata, vamos a verificar a la derecha. Si alguien de la izquierda metió la pata, lo vamos a hacer. A la hora de verificar no hay color político porque eso igual se nos acusa mucho. Y últimamente estuvimos verificando mucho sobre Alianza Popular y estos otros temas. Entonces nos dice, seguro les paga. No, gente. Ni un peso, nada, de nadie. Lo hacemos a honores por amor al arte. Bueno, muchísimas gracias a Judith, muchísimas gracias Beto, Gaby. Ha sido una charla yo creo que buenísima, hemos aprendido un montón, hemos podido igual ver cuál es el panorama realmente acerca del periodismo aquí en Bolivia. Entonces les quiero agradecer muchísimo y agradecerle también a la gente que se ha quedado hasta el final y nos vemos en una próxima.